Hola, felicidades, feliz año nuevo, que el Señor derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes, en cada una de sus familias. Qué bueno que Dios nos cuidó durante todo este 2021 y ya van 2 años de pandemia, pero aquí estamos. Hemos tenido lucha, hemos tenido dificultades, pero aquí estamos, gracias a Dios. Qué bueno que en este inicio de año está sacando un momento para encontrarnos con Dios. Así que queremos empezar con una canción que nos gustaría que fuera el lema de cada uno de ustedes, porque es súper significativa. Natanael y Giovanna, interrumpe mi vida. Es el mismo lugar, son las mismas canciones, es la misma rutina, todo es igual. ¿Dónde se fue la pasión que en mí había? Ese fuego que ardía se desvaneció. Por eso ven, interrumpe mi vida, Señor. Aleluya. Jesus. Yo necesito tu intervención. Interrumpe mi vida. Interrumpe mis sueños. Interrumpe todo lo que quieras en mí. Toma el dominio, Dios. Interrumpe mi vida. Interrumpe mis sueños. Tú sabes, Señor, lo que es mejor. Toma el dominio, Dios. Interrúmpeme, Señor. Alguien que le diga interrúmpeme en esta noche. Oh, interrúmpeme, Señor. Aleluya. Qué bueno, una canción súper especial. Espero que la pongan y la disfruten y le digan al Señor también que interrumpa su vida, que pare en su vida lo que están haciendo y que intervenga en cada una de sus vidas y en cada una de sus familias. Antes de entrar de lleno a la conversación que vamos a tener el día de hoy, que es súper interesante, quiero saludar a Estefanía, quiero saludar a Doña Julia, que hace 2 semanas me comentaron que estaban viendo el programa. Si usted ve el programa y le está sirviendo de bendición, por favor déjemelo saber lo que siente, y también multiplíquelo con las personas que usted crea que le puede también bendecir. La idea es esa, que cada vez más personas nos refugiemos en la palabra de Dios. Así que muchas felicidades y bienvenidas a esta familia de Búnker Divino. Vamos a orar para estudiar lo que vamos a ver este día. Me convertí y ahora, ¿qué hago? Oremos. Padre, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque en tu palabra, en cada fecha del año, en cada evento, en cada celebración, podemos refugiarnos en ella. Gracias por habernos cuidado durante este año, y este año que inicia 2022 lo ponemos en tus manos para que cada vez estemos más refugiados en ti y en tu santa palabra. Gracias por oírnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, lo primero que vamos a ver es que las personas se convierten, ya sea de muchas maneras. Escuchan una prédica,
van a la iglesia, ahora con los medios digitales escuchan un programa por radio. Yo cuando decidí entregarle mi vida al Señor estaba escuchando un video que había bajado y lo estaba escuchando en el carro cuando venía del trabajo. Claro, ya el Señor había estado haciendo un trabajo, pero en el momento que yo te puedo decir, sí, ya yo le decía, Señor, me entrego a ti, fue en ese momento. Así que hay muchas maneras. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que se convierten y entonces, ok, ya me convertí, ya di el paso, estoy aquí. ¿Y ahora qué? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y lo primero que vamos a ver es qué es lo que pasa con la conversión. Cuando tú te conviertes, cuando das ese paso de decir, Señor, acepto tu sacrificio por mí en la cruz, creo que tu sangre expiatoria me está lavando mis pecados y nazco como una criatura nueva. ¿Qué significa eso? Y vamos a ver unos cuantos versículos que nos van a ayudar a entender. Lo primero es, a manera de repaso, en el Génesis, capítulo 3, nos dice de la caída. ¿Qué pasa? Antes de la caída del hombre, el hombre tenía algo que se ha tocado mucho, que es el libre albedrío. El hombre tenía libre albedrío, o sea, la capacidad de decidir qué hacer. Si no hubiera tenido libre albedrío, no hubiera tenido la capacidad de elegir, en este caso de elegir mal, que le queremos dar golpe a Adán y Eva, pero ellos eligieron lo que quisieron. Entonces, vamos a ver algo interesante que dice Jesús en Juan, capítulo 8, versículo 34. Y Jesús, oigan lo que dice. Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si nosotros sabemos lo que es esclavo, tenemos que remontarnos a la época donde había más esclavos que ahora. Todavía existe esa figura, pero no tanto como antes. Ahora, en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra de manera física, un esclavo no tenía derechos, no tenía elección. Un esclavo hacía lo que decían sus amos. Incluso en muchas regiones el amo podía hasta matar al esclavo, tomar la vida del esclavo, y no había ningún problema con eso, porque ellos entendían que la vida del esclavo era del amo. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, Jesús no nos dice que el pecado nos seduce, no nos dice que el pecado nos tienta, vamos a decirlo así, sino que nosotros somos esclavos del pecado. ¿Qué significa esto? Que yo hago lo que el pecado me manda a hacer. Vamos a ir al libro de Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 17. Y oigan lo que dice aquí de la definición de pecado, para que ustedes me entiendan bien. Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Qué significa esto? Hay personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen, entonces eso es pecado. Y ustedes me dirán, todo el mundo sabe hacer lo bueno, excepto algunas personas que tienen algunos problemas ya psiquiátricos y eso. No, pero el problema es que, y ahí vamos lo que es la conversión. Vamos a ver otro versículo más en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Oigan esto. Manteneos pues firmes, dice el apóstol Pablo, en la libertad con que Cristo os libertó. Y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de esclavitud. ¿Qué me está diciendo aquí? Jesús, cuando me rescata,
cuando yo me convierto, Jesús me da la libertad. ¿En qué consiste la libertad que Jesús me da? Antes de decirles en qué consiste eso, vamos a ver otro versículo más para que armemos el cuadro completito. Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, si juntamos estos 4 versículos que hemos visto a manera un poquito rápida, la conversión consiste en que me devuelve la capacidad de yo decidir. Más adelante vamos a ampliar este tema en otro capítulo de Búnker, pero para que entendamos bien qué hacer cuando nosotros nos convertimos, lo primero que tenemos que hacer, que saber, es qué es la conversión. Yo adquiero lo que había perdido. Mis padres, y no me refiero a papi y a mami, sino a Adán y a Eva, nuestros padres, para que se entienda más. Los padres, cuando eligen pecar, pierden su libre albedrío, porque hay una ley, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que domina sus huesos, que domina su cuerpo, es la ley del pecado. Entonces, yo tengo una naturaleza pecaminosa y no puedo luchar contra esa naturaleza pecaminosa. Y esto es algo interesante. Incluso Jesús le llama que somos esclavos del pecado, porque ya no es una elección que yo hago a pecar. No es que yo cada vez estoy decidiendo entre lo bueno y lo malo. Es que yo soy esclavo del pecado. Yo le pertenezco al pecado. Cuando Jesús viene y yo acepto lo que Jesús me hizo, lo que nosotros les llamamos me convierto, acepto el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces yo tengo la capacidad, o adquiero, Jesús me da la capacidad de elegir entre una cosa y otra. Por eso el Señor me dice que cuando me convierto, los pecados pasados en su misericordia los perdona. Por eso Él me dice que no vuelva a ser esclavo cuando ya Cristo me liberó de ahí. Entonces, ¿qué es la conversión? Cuando yo acepto que a Jesús como Señor de mi vida, yo estoy adquiriendo de nuevo lo que perdí en el Edén. Las dos naturalezas, la que tengo en este cuerpo corruptible, que lo voy a tener hasta que Cristo venga en gloria y me transforme, pero ahora quiero una naturaleza nueva, una naturaleza que me permite decidir entre hacer una cosa u otra cosa. Ya que sí tenemos esa base, entonces vamos a irnos a Juan capítulo 15. Una de las cosas que he aprendido en estos días, en este tiempo estudiando la palabra de Dios, es que Jesús calculó cada cosa que nos dio. Entonces, por eso nosotros debemos estudiar la Biblia para ver la palabra de Dios, o para ver la aplicación de la palabra de Dios. Pero tenemos que estudiar la Biblia, por eso hacemos tanto énfasis en que estudiemos la Biblia. Por eso Búnker Divino es que nos refugiamos en la palabra de Dios, no lo que diga fulano, no lo que diga perencejo. Si lo que dicen esas personas está basado en la Biblia, perfecto, bienvenido. Sí, incluso detallamos maneras de cómo comprobar, en los programas que dimos en septiembre, de cómo comprobar lo que es la palabra de Dios. Pero tenemos que estudiar la Biblia, porque es lo único que nos va a llevar al cielo. Pero ok, ahora me convertí, ¿y ahora qué hago? Juan capítulo 15, el Señor nos contesta esta pregunta de una manera
que son como solamente el gran maestro lo podía hacer. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Muchas veces ejemplo del pueblo de Israel. Entonces cuando él le dice la vid verdadera es que está sustituyendo ya al pueblo de Israel y se está poniendo él como la vid verdadera. Pero vamos más de ahí. Mi Padre es el labrador. Entonces Jesús es la vid, Jesús es la mata y el Padre, Dios el Padre, es el labrador. ¿Quién es el labrador? Que planta el que la planta, el que la cuida y el que vela por ella. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto. Pámpano, rama. Él quita toda rama que de mí no lleva fruto. Y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Aquí hay dos cualidades de las ramas. Hay una rama que lleva fruto, que es podada, y hay otra rama que no lleva fruto, que es cortada. Ok. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la planta, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca. Y a esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. Entonces, ¿qué me está diciendo Jesús? Jesús me está diciendo, miren, yo soy la vid, yo soy la mata, yo soy el tronco. Hay otro personaje aquí en esta historia que es nuestro Padre, Dios, es el labrador. Entonces hay otros personajes que somos nosotros. Nosotros somos los pámpanos, o en un lenguaje más dominicano, nosotros somos las ramas que están ahí. Y estas ramas, me dice Jesús, que pueden llevar fruto o no llevar fruto. ¿Qué pasa? Lo primero que me está diciendo aquí es que una mata, no sé cuántos de ustedes han sembrado alguna vez. De colegio nos ponían a sembrar habichuelita en un vasito y uno se ponía así a ver el vasito y echarle agua y eso. Y cuando empezaba a salir esa matita tan bonita y hay algunos que hasta se desesperaban cuando veían que pasaba el tiempo y no le salía. Y la desenterraban para ver qué era lo que pasaba. Pero el punto es que Jesús eligió este ejemplo para decirnos algo. El proceso después de la conversión, el proceso de la santificación es un proceso. Cuando yo siembro la mata inmediatamente no crece y da frutos. Pasa un tiempo. Hay algunas que son así de rápidas, hay algunos que toman más tiempo y hay algunas que toman mucho tiempo. Pero eso no significa que no esté pasando. Entonces, lo primero que te quiero decir es que te acuerdes que es un proceso y tú estás naciendo de nuevo. ¿Qué significa? Que tú eres un bebé y como bebé tú vas a aprender todo.
Uno de los errores que cometen no solo las personas cuando nos entregamos a Jesús al principio, sino a veces unas personas que ya tienen mucho tiempo conociendo el Evangelio, pero no han conocido esta verdad, este secreto, es que es un proceso y toma tiempo. No esperes que hoy tú aceptaste al Señor y mañana ya tú no vas a coger pique. Y mañana tú no vas a tener deseo de hacer algo malo, deseo de no estrangular a alguien que se te atraviese en el carro, deseo de no contestar como te están diciendo, deseo de perdonar cuando te ofenden, deseo de amar aunque no te amen. Es un proceso. Y esto es muy interesante y muy importante que nosotros lo tengamos en mente. No es un proceso. Ahora cada vez la sociedad está más interesada en que las cosas sean rápidas, en que las cosas sean automáticas. Nosotros buscamos siempre lo más rápido, lo que sea más instantáneo. En la vida esto es un proceso. Tengo dos niñitas pequeñas y la más chiquitita está caminando y todavía camina así como una pingüinita. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a caminar y se cae. A veces de sus piecitos se cae. ¿Por qué? Es un proceso. No es que ya salió y ya camina. No, es un proceso. Tu andar con Cristo es un proceso y tienes que entender esto. Porque el enemigo lo primero que te va a decir es, mira, tú dices que te convertiste, pero mira lo que estás pensando, mira lo que hiciste. Y a veces el enemigo usa a las personas que también están alrededor y te dicen esas cosas. No, es un proceso. Y tienes que darle tiempo al que el proceso funcione. Pero también aquí me dice otra cosa. En el versículo 5 del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién hace el fruto? Lo hace Jesús. No somos nosotros. Muchas veces nosotros queremos hacer el fruto. ¿Cuántas veces hemos querido hacer el fruto nosotros al tiempo de nosotros? Ya, hoy me convertí, mañana ya quiero que cuando pase por ahí una muchacha que no nos ayudan las muchachas, no nos están ayudando con su ropa, por favor ayúdennos. La debilidad de nosotros son los ojos, ayúdennos. Bueno, pero pasa una muchacha por ahí, y ya se me van los ojos así, como medio sin querer. Ya yo, wow, ya. No funcionó el nuevo nacimiento. Es un proceso, eres un bebé. Pero, ¿qué más? Jesús me dice que yo debo permanecer. ¿Qué yo tengo que hacer cuando me convierto? ¿Ahora qué hago? Ahora permanezco en Jesús. ¿Por qué? Porque tengo que permanecer para que Jesús haga su trabajo en mí. Jesús es el tronco, yo soy la rama, yo tengo que estar pegado al tronco. Y que esa savia santificadora, limpiadora, purificadora, que fluye de Jesús, fluya a través de mí, me vaya sacando, como decimos, esa sangre mala, que algunos tenemos demasiada, pero que me la vaya sacando. Y cuando yo veo, escucha esto, que algo no está pasando como un hijo de Dios, ¿saben qué significa? Que en ese tiempo no estoy permaneciendo en Jesús. ¿Y qué tengo que hacer? Correr y engancharme de nuevo, correr y permanecer en Jesús. Yo tengo que buscar estar
todo el tiempo permaneciendo en Jesús. Y le voy a decir un testimonio. Cuando me reencontré con el Señor, yo seguía muchísimas páginas y seguía muchas personas que no me ayudaban a permanecer en Jesús, que me desviaban de mi objetivo de permanecer en Jesús. Entonces, ¿qué yo hice? Un día yo dije, no, pero esto estamos trabajando como al revés, porque yo oro, busco al Señor y después me pongo a ver ciertas cosas que me sacan de comunión. Entonces, ¿qué? Dejé de seguir esas cosas. ¿Qué tú tienes que hacer para permanecer en Jesús? Tienes que leer su palabra. Tienes que proponerte. Mira que ahora estamos a primero del año y no sé, tienes que proponerte diariamente. Yo sé que a veces uno no puede dedicarle el tiempo que quisiera, pero lea aunque sea un versículo. Mejor si puedes hacer un programa de lectura. Hay muchos programas de lectura en internet de leer la Biblia en un año. Yo ya voy por año y medio y todavía no he acabado de leer la primera vez la Biblia, pero todos los días estoy leyendo. Lo que pasa es que a veces leo un libro y me devuelvo y lo leo de nuevo y es como saboreando cada cosa que voy, pero tienes que leer, porque aquí está la vida de Jesús y lo que hizo Jesús con las personas que se acercaron a Él. Cómo Jesús trabaja, lo que Jesús enseña, cómo Él quiere que tú vivas. Esta es la manera de permanecer en Jesús. Manera de permanecer, tienes que tener una vida de oración. Tienes que tener una vida de oración. No te arriesgues a salir un día sin haberte dedicado a ti y a tu familia puesta en las manos de Dios. No te arriesgues. No sabemos lo que va a pasar cada día. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Entonces no te arriesgues a salir sin dedicarle un momentito a Dios. Aunque sea un momentito. A tú ponerte en comunión con Dios. No te duermas sin agradecer a Dios porque te cuidó en este día. Nosotros no sabemos las cosas por las que Dios nos protegió este día. No las sabemos, pero aquí estamos. Tenemos que darle gracias a Dios porque aquí estamos. Y número 3, comunícale a otros lo que Dios va haciendo contigo. Hay personas que dicen, no, es que yo no sé predicar, nadie te está diciendo que prediques, sino que lo que Dios hace contigo, tú lo compartas. Dios te acompañó en un momento triste, compártelo con alguien. Cuando veas a alguien triste, dile, mira, yo cuando me veo así, tengo a quien acudir. Hay alguien que escucha mis lágrimas sin juzgarme. Hay alguien que se ríe conmigo. Hay alguien que se emociona cuando me va bien. Y es una emoción sincera. Tengo un amigo y lo quiero compartir contigo. Estamos cansados de tantas personas que hablan y hablan y hablan. Queremos personas que compartan experiencia de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y cuando nosotros hacemos esas 3 cosas, estamos permaneciendo en Jesús. ¿Qué debes hacer cuando te conviertes? Permanecer. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Padre, gracias
porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos permites ver este nuevo año. Gracias porque nos has permitido tomar la decisión de entregar nuestra vida a ti. Señor, ayúdanos a permanecer en ti para que tú sigas completando tu obra en cada uno de nosotros. Si hay algún amigo, alguna amiga que todavía no ha tomado su decisión por ti, Señor, toca su corazón para que se decida también a entregar su vida a ti y permanecer en ti. Gracias por oírnos, Señor. Danos una linda semana. Bendícenos, bendice nuestra familia y que esta semana, esta primera semana del 2022, sea una semana gloriosa en la que estemos cerca de ti y en la que te veamos siendo real en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos el jueves. Acuérdate que tenemos un live en la cuenta de Instagram, Bunker_Divino, donde estamos encontrando con el Dios de los Salmos. También en la cuenta de Instagram compartimos devocionales, 3-4 a la devocional de la semana de lo que vamos leyendo de la palabra de Dios. Dios te bendiga, gracias por venir y refugiarte con nosotros en la palabra de Dios.